Bueno, Nadir, muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, Vamos a tener este encuentro virtual. Me tomé el atrevimiento de dividir esta presentación en dos partes. Una primera, como para retomar algunos conceptos, repasar algunos conceptos. Les pido disculpas si algunos de estos términos ya lo saben, pero siempre en este tipo de encuentros, dada la variedad del auditorio, siempre es bueno retomar determinadas afirmaciones, así todos tenemos los mismos presupuestos y en una segunda instancia de la charla sí vamos a hablar concretamente de la producción de obras en relación a COVID-19. La idea sería poder interactuar, pero para poder hacerlo, me ocurre hacer primero yo la presentación y una vez que finaliza, habilitar preguntas y dentro de lo posible abordarlas, responderlas y poder dialogar. Tienen habilitado un canal de chat para poder hacer las preguntas, así no se pierde en la retórica, para no esperar a finalizar la charla, y las pueden ir haciendo y después las vamos retomando y contestando. Yo voy a ir compartiendo con ustedes la pantalla, así tienen y pueden visualizar algunas de las cosas que voy a ir exponiendo, ¿sí? Así que si les parece, vamos a empezar con algunas cuestiones. Perdón, quería hacer una indicación Sí, general para que todos puedan compartir la pantalla de la voz. sí. ¿Cómo, perdón? Si querés hacer una indicación general para compartir la pantalla de Rodolfo, para que todos compartamos en primer plano. Ahora cuando Rodolfo comparta, automáticamente todos van a ver la pantalla. Perfecto. Sí, yo voy compartiendo y supongo que todos lo van a poder ir viendo a medida que voy compartiendo. Por momentos Sí, comparto pantalla y por momentos la voy a ir sacando, así avanzo. está bien. Discúlpame, Rodolfo, Sí. creo que a lo que se refiere Nadir es ustedes arriba a la derecha pueden ver vista del hablante. Bueno, si ponen vista del hablante y minimizan el cuadrito de los asistentes, van a ver la pantalla y a Rodolfo, para que no les haga ruido las otras. Pero esto lo pueden configurar cada uno, automáticamente va a aparecer la pantalla compartida. Perdón por la interrupción. No, por favor, está muy bien la aclaración. Bueno, les decía que el término seguridad e higiene, en su contexto tradicional, involucra la seguridad, la higiene y la salud. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de una ausencia o una reducción de peligros o de riesgos, ¿sí? Cuando nos referimos a la higiene, estamos haciendo referencia a un conjunto de conocimientos, de técnicas que controlan factores de riesgos o pueden reducir factores de riesgos, y se relacionan muy normalmente con el aseo, con la higiene personal y con la higiene de los espacios donde transitan nuestros eventos laborales y de la vida cotidiana. La salud es un concepto que la Organización Mundial de la Salud lo definía antiguamente como la ausencia de enfermedad, y actualmente está totalmente desactualizado ese concepto, y lo define como una capacidad que tienen todas las personas de poder desarrollarse armoniosamente en los espacios donde transita su hábitat, ¿sí? Es un estado de bienestar físico, emocional, social y psicológico. Este concepto que yo les estoy hablando de seguridad, salud de higiene, se lo conoce en seguridad y higiene como un concepto tradicional. Ahí voy a compartir pantalla porque había empezado y no la había compartido. No sé si ahí alcanzan todos a ver la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Este concepto, que les decía que es tradicional, actualmente en toda la bibliografía lo vamos a encontrar con el término condiciones y medio ambiente de trabajo, CIMAT. Cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo, nos vamos a estar refiriendo puntualmente a todo ese cúmulo
de situaciones que hacen al ambiente laboral, ¿sí? Las condiciones de trabajo tienen que ver con la remuneración, tienen que ver con los procesos productivos, tienen que ver con todos los participantes y los actores en un trabajo. Y el medio ambiente, o el ambiente, como prefieran decirle, el medio de trabajo, tiene que ver con el lugar físico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cada vez que yo me refiero a seguridad e higiene no lo voy a hacer desde el concepto tradicional, sino desde este concepto relativo a la CIMAT, a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Me tomé el atrevimiento, y esto es muy personal, de dividir a la seguridad e higiene en dos grandes partes, como si fuesen las dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos la seguridad e higiene edilicia y por otro lado la seguridad e higiene laboral. La seguridad e higiene edilicia es la que tiene que ver con todo lo relativo a una obra en construcción o una obra en proyecto o una obra realizada. Se relaciona con las instalaciones contra incendios, se relaciona con las salidas de emergencia, con los pasillos, con la iluminación, con la ventilación, con los servicios sanitarios. En cambio, la seguridad e higiene laboral se refiere concretamente a todo el proceso de seguridad e higiene en el momento de producción de la cosa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. La seguridad e higiene edilicia es un término bastante antiguo, es casi tan antiguo como cuando el hombre logró tener su primer refugio y su primer se ubicó en una cueva, buscó tener seguridad. Es un concepto muy, muy tradicional de la arquitectura, de la ingeniería y del urbanismo, y los seres humanos, a lo largo de la historia, ustedes estarán viendo ahí en algunas imágenes, algunos cuadros o fotografías, puse algunos como ejemplos, el incendio de Roma, el gran incendio de Londres, el incendio de Chicago, fueron crisis, eventos, catástrofes que dieron lugar a nuevas disposiciones en relación a seguridad e higiene, nuevas disposiciones en donde el ser humano mejoró y se preparó para poder afrontar situaciones caóticas. Si ustedes, todos, por la edad que tienen, deben recordar casos como Cromañón, como la tragedia de Calle Salta en Rosario, como el terremoto de Chile, o como el supermercado en Paraguay, Cuavo Bolaños. Nombro esos 4 ejemplos porque son ejemplos en los que me tocó trabajar de forma directa o indirecta. Fueron eventos, situaciones de crisis, en donde la respuesta fue una respuesta de seguridad e higiene y hubo un antes y un después de esos eventos. Nadie puede dudar que después de Cromañón, en todo lo que se refiere a seguridad, higiene y edilicia, hubo... En cambio, cuando hablamos de seguridad e higiene laboral, nos estamos refiriendo al proceso productivo en sí. Nos estamos refiriendo a una situación concreta de los trabajadores en relación a su seguridad. Yo el otro día le comentaba a Sara, y lo decía en una charla en el colegio, escucho permanentemente decir, bueno, esto nuevo de la seguridad e higiene, o cuando yo estudiaba, seguridad e higiene no existía, o hace 30 años no se hablaba de seguridad e higiene. Bueno, yo les voy a decir que de seguridad e higiene se habla hace cientos de años. Sin ir más lejos, no voy a hacer una clase de historia porque no vamos a tener tiempo para hacerlo, pero ya Carlos III, el rey de España, tenía edictos y disposiciones sobre seguridad e higiene, sobre cómo se debía construir un andamio, sobre las penalidades, las responsabilidades, las sanciones que se imponían a los maestros de obras ante un armado incorrecto de un andamio. Cuando vino la Revolución Industrial se dieron la mayor cantidad de legislaciones sobre seguridad e higiene, legislaciones que marcaron incluso hasta nuestra Constitución. Sin ir más lejos, en la última pandemia que tuvimos en nuestro país, no esta de COVID, sino la de segunda mitad del siglo XIX relacionada a la epidemia de cólera o pandemia de cólera, que mató muchísima más gente que las guerras intestinas que tuvimos en el periodo de formación nacional. En esa segunda mitad del siglo XIX, la respuesta ante la pandemia, o la primera respuesta antes de que se conocieran las respuestas médicas, las vacunas y las curas, fue una respuesta de seguridad e higiene, y fue la famosa Ley 23 del año 1867, creo, o 68, en donde se desarrolló en Buenos Aires la primera red de agua potable y la red de alcantarillado, de servicios sanitarios. Fíjense en cómo la seguridad e higiene es algo que ha surcado nuestra historia, que no es algo nuevo, no es algo de ahora, y que va en contra justamente de este pensamiento de lo nuevo de la seguridad e higiene. La seguridad e higiene nos acompañó desde hace mucho tiempo.
La seguridad e higiene la tenemos que considerar, tanto seguridad e higiene edilicia como seguridad e higiene laboral, siempre hablando de la industria de la construcción o de la arquitectura y de la ingeniería, en un sentido transversal. Debemos considerarla no solamente en la coyuntura, sino en todas las instancias que atraviesa una obra, desde el proyecto mismo de la obra a la construcción de la obra y al uso de la obra. Ahí tengo una placa en donde muestro, y seguramente les ha pasado, y seguramente lo han podido verificar a esto, es muy común que cuando se comienza una obra, antes de comenzar la obra, se diga, preguntarle al de seguridad e higiene, o decirle al de seguridad e higiene que vamos a empezar mañana a trabajar. La seguridad e higiene debe ser vista y debe ser encarada laboralmente como una actividad, como una profesión que tiene que estar contemplada desde el inicio del proyecto, nunca desde la obra ya ejecutada, ¿sí? Es frecuente, por ejemplo, si tenemos un lugar destinado a espectáculos de cualquier índole, un salón bailable, el salón ya hecho, la arquitectura ya resuelta, y que se pretenda generar un plan de contingencias cuando no se lo consideraron en el proyecto. Normalmente cuando viene el higienista o el especialista en seguridad y higiene a hacer un plan de contingencias, si no se consideró el factor de ocupación, si no se consideró los anchos de salida, hacia dónde abren las puertas de emergencia, cuántas puertas de emergencia, cuántos matafuegos voy a tener, muy difícilmente lo puede hacer en el momento de la obra ya concluida. Entonces, siempre la seguridad y higiene va a acompañar transversalmente todas las instancias y todos los momentos de una obra. Es necesario tener en cuenta, y es importante considerar este punto, porque vamos a definir esta situación en base a ciertos supuestos legales que les quiero comentar. En este momento y en esta situación particular de crisis y de pandemia, nosotros seguimos teniendo dos pilares legales en seguridad y higiene, que son la Ley de Seguridad y Higiene en el Trabajo, la 19587, y la Ley de Riesgo de Trabajo, de la década del 90, es dos leyes bastante viejas, la 24557. Ustedes habrán visto que existen un montón de normativas actuales, decretos de necesidad de urgencia, decretos nacionales, decretos de los gobernadores y una serie de disposiciones, pero son dos las resoluciones que a nosotros nos dan las bases y los pilares para afrontar esta situación de crisis, que son la Ley de Seguridad y Higiene del Trabajo y la Ley de Riesgos de Trabajo. La Ley de Riesgos de Trabajo, mejor dicho, vamos a empezar por la Ley de Seguridad y Higiene del Trabajo, es una ley que estipula todas las condiciones de trabajo y de seguridad que deben tener cualquier tipo de establecimientos en la República Argentina. El objetivo principal es preservar la vida y proteger a los trabajadores. La Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo es una ley que viene de 50 años, es del año 72, y es una ley que se la considera una ley de vanguardia, una ley muy moderna, porque a pesar de sus 50 años, nunca se modificó y siempre se supo reinventar mediante decretos, mediante resoluciones, siempre fue incorporando nuevos conceptos y tuvo la suficiente flexibilización como para estar siempre actualizada y siempre mantener esa condición de ser una ley muy activa. La Ley de Riesgo de Trabajo, por su parte, es la ley que pretendió, y acá en temas jurídicos, la biblioteca está dividida entre aquellos que elogian mucho la Ley de Riesgo de Trabajo vigente y otros que la critican muchísimo, y tuvo la particularidad de pretender reducir la siniestrabilidad laboral en Argentina. Es la ley que propone reparar los daños, repararlos con prestaciones médicas y dinerarias, rehabilitar a los trabajadores, recalificarlos y reubicarlos si sufrieron accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Yo dejé de compartir con ustedes la pantalla. Ustedes avísenme si están viendo la pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Pido disculpas. Hoy dejé de compartir la pantalla y lo quité. Bueno, estamos en esta placa. La Ley de Riesgo de Trabajo, decíamos, y de Seguridad y Higiene del Trabajo son dos pilares fundamentales que nos van a dar pie a hablar de esta situación actual. La Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo tiene un decreto reglamentario que es exclusivo para la industria de la construcción y es el decreto 911. Cada actividad industrial tiene su decreto reglamentario. El 911 es el que regula toda la actividad de la industria de la construcción y yo me voy a tomar 5 minutitos para explicar
este decreto y una serie de resoluciones que son importantes para poder explicar estas nuevas situaciones ante el COVID-19. La resolución 231, la resolución 55, la 35 y la 319. El decreto 911 es el decreto que estipula todas las condiciones que debe tener una obra en materia de higiene y seguridad y todas las condiciones, no solo físicas, sino documentales. ¿Sí? Todas las situaciones documentales me refiero al legajo que tiene que tener toda obra en materia de requerimiento legal, y cuando me refiero a situaciones físicas son todos los requerimientos concretos y puntuales que necesita una obra. No importa el calibre de la obra, no importa la cantidad de empleados. Todas las obras tienen que cumplir ciertas condiciones de seguridad y ciertos requerimientos documentales. La resolución 231 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo estipula esas situaciones documentales y físicas y dice que toda obra debe tener determinadas circunstancias al inicio, que hasta los 7 días se pueden cumplir algunas cuestiones y a los 15 días otras. Dice concretamente, la resolución 231 tiene un único anexo y tiene solamente 3 capítulos. En el primero dice que toda obra debe tener agua potable, sí o sí. Toda obra debe tener agua potable, de red o de pozo. Toda obra debe contar con sanitarios. Toda obra debe tener, si lo requiere por la cantidad de trabajadores, un comedor o un espacio destinado a la merienda o al refrigerio. Toda obra debe tener un legajo técnico. Ya vamos a explicar un poquito qué es un legajo técnico, porque muchas veces confundimos un legajo técnico solamente con la presentación de un plano municipal, y no es solamente eso. Y dice que toda obra debe tener una capacitación en materia de seguridad e higiene, un registro de elementos de entrega de protección personal y una constancia de capacitación de todos los trabajadores. Y acá cuando hablamos de legajo técnico, aparece un término que normalmente se confunde con el legajo, que es el concepto de programa de seguridad. Estamos acostumbrados que en toda obra hay un programa de seguridad. ¿Qué es el programa de seguridad? Es un texto que genera el responsable de higiene y seguridad junto con el director de obra, en donde, en función de la obra, definen los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y en función de esos riesgos, cuáles son las medidas de precaución, de tutela o de protección ante esos riesgos. ¿Sí? Ahora, ese programa de seguridad y higiene es simplemente una parte del legajo técnico, no es el legajo técnico. Y los programas de seguridad y higiene se pueden resolver en una obra mediante 3 formatos, que son resolución 51, resolución 35 y resolución 319. Cuando se habla de un programa con resolución 51, es un compendio, un texto elaborado por el director de obra y el responsable de seguridad y higiene, en donde el empleador confecciona ese requerimiento documental y legal y lo envía a su aseguradora de riesgo de trabajo para que lo apruebe. Ahí incluye la memoria descriptiva de la obra, los factores de riesgos y las protecciones. ¿Sí? Todo empleador está obligado a elaborar ese programa de seguridad y higiene. Un año después, la superintendencia sacó una resolución, que es la número 35, y dice, muy bien, todo empleador debe hacer un programa de seguridad y higiene. Pero cuando el empleador va a actuar en carácter de contratista principal o de comitente, va a aparecer un programa único que va a tener la característica de coordinar a todos los servicios de seguridad y higiene que aparezcan en una obra. Un año después sacó una resolución, que es la 319, en donde decía que cuando hay 2 o más contratistas principales o no hay contratistas principales, los comitentes, y esto es muy importante, los comitentes, porque antes no aparecían, son los que tienen la obligación de ejercer la coordinación de seguridad e higiene en una obra. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que en cualquier obra y de cualquier calibre debemos generar un legajo técnico y podemos llegar a tener un programa de seguridad e higiene. ¿Cuándo tenemos un programa de seguridad e higiene? La ley es muy clara. El programa de seguridad y higiene es un documento que se realiza solo en las excepciones que ustedes están haciendo en pantalla. Si tenemos excavaciones, debe haber programa de seguridad y higiene. Si hacemos demoliciones, debe haber un programa de seguridad y higiene. Si hacemos obras con más de 1000 metros cuadrados, debe haber programa de seguridad y higiene. Si hacemos obras con más de 4 metros de altura, o si estamos trabajando en obras con proximidad a líneas de media o alta tensión. En esos 5 supuestos, siempre debe haber un programa de seguridad y higiene. Siempre.
Ustedes me dirán, bueno, pero si yo estoy haciendo la refacción de un baño, de una cocina o pintando una casa, no, para eso no se necesita un programa de seguridad y higiene. Pero que no se necesite un programa de seguridad y higiene no significa que no se necesite un legajo técnico en obra y que no se deban cumplir con las medidas de seguridad y higiene que establece la ley 19.587 y el decreto 911. ¿Sí? Todo esto viene a cuento de esta situación, que es muy común caer en el error de porque no es necesario el programa de seguridad y higiene, no es necesario aplicar todas las exigencias en materia de seguridad y higiene. Cuando la ley hace estos supuestos, lógicamente toma valores 4 metros de altura. Lo toma ¿por qué? Porque siempre que tenemos una vivienda en 2 plantas es necesario. Siempre que tengamos excavaciones y demoliciones hay que evaluar qué tipo de excavaciones y qué tipos de demoliciones. Aplicar un revoque no es una demolición. Cuando se refiere a demoliciones se refiere a modificar superficie cubierta. ¿Sí? El legajo técnico y el programa de seguridad y higiene venimos diciendo que son dos instrumentos legales o dos cuerpos normativos que deben estar en la obra y que son algo más que la presentación de un plano y de un permiso de obra. El legajo técnico, ¿qué incluye? Incluye el contrato con una RT, incluye la cantidad de personas o la nómina de personal cubierto por esa RT, incluye el aviso de inicio de obra en donde el empleador le da aviso fehaciente a su RT de que está iniciando obras en un determinado establecimiento, y esto tiene vital importancia y ya lo voy a explicar por qué. Incluye el legajo técnico al programa de seguridad y higiene bajo alguna de estas resoluciones que les estoy mencionando, incluye la capacitación e incluye una nómina y una lista de entrega de elementos de protección personal. ¿Sí? Fíjense que hasta acá hablé de todo lo que necesita un legajo técnico en una obra donde exista RT. Pero ¿qué pasa en obras pequeñas o en obras donde no hay una aseguradora de riesgo de trabajo? No importa. Podemos tener una situación en donde tengamos una obra que no tenga contrato con RT y podemos tener una obra que tenga contrato con RT. Si la obra no tiene contrato con una aseguradora y, por ejemplo, hay trabajadores autónomos, el caso más común de un autónomo, un monotributista, el legajo técnico debe tener la inscripción del monotributo y el comprobante de pago, debe tener un seguro de accidentes personales, obviamente con la respectiva cobertura por muerte, invalidez parcial, total, seguros médicos, etc. Debe tener obligatoriamente el uso de los elementos de seguridad y debe conocer y adherir los programas de seguridad y higiene o los procedimientos de seguridad y higiene legales que existen. No importa si no hay una RT y no importa si no hay programa de seguridad y higiene. Esas exigencias se deben cumplir y son parte legal. Son tan importantes como tener el permiso de obra municipal, los planos aprobados y la habilitación para trabajar. ¿Sí? Si tenemos una RT, puede ser que tengamos programa de seguridad y higiene o no tengamos programa de seguridad y higiene. ¿Sí? Esto quiero que quede bien claro porque es un error muy común, sobre todo en obras de pequeña escala, en obras de hasta 5 trabajadores, 10 trabajadores, donde son autónomos, en donde no existe programa de seguridad y higiene y todo el mundo cree que no tiene requisitos de legajos técnicos que cumplir o requisitos documentales en obra. Y no es así. Deben exigirse porque la ley lo pide y porque cuando el Ministerio de Trabajo o la autoridad de aplicación hace las auditorías, sobrevienen multas, sobrevienen un montón de problemas. Es cierto que el Ministerio de Trabajo en nuestra provincia no tiene escala ni estructura para inspeccionar toda la provincia, pero el hecho de que no tenga escala y no inspeccione todas nuestras obras no significa que no cumplamos con los requisitos legales. Muy frecuentemente los gobiernos municipales, comunales, tratan de abordar el problema de la seguridad, higiene y edilicia, recibiendo planos de obras y dando permisos, y la seguridad y higiene laboral la dejan en manos del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Pero en realidad son dos funciones complementarias. No es que los gobiernos comunales solamente se ocupan de una parte de la seguridad y el Ministerio de Trabajo de otra, sino que son ambos corresponsables, y así está escrito y así está dispuesto en la legislación vigente. Para ir terminando esta serie de definiciones que nos van poniendo a tono sobre algunas cuestiones para tener estos presupuestos de base y hablar este mismo idioma, vamos a definir qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad profesional, y de ahí va a surgir por qué el COVID-19 está considerado una enfermedad profesional. Accidente de trabajo,
La legislación argentina, la ley 24557, lo define como todo acontecimiento súbito o violento ocurrido en hecho o en ocasión del trabajo. ¿Sí? La Organización Internacional del Trabajo tiene una definición muy parecida y dice que es todo suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo. ¿Y por qué se toma esto de en curso del trabajo, en relación con el trabajo? Porque se consideran a los accidentes itinérés, aquellos que van desde la casa del trabajador hasta el establecimiento de trabajo, como accidentes de trabajo también. Los accidentes de trabajo, y esto es muy importante con lo que les decía recién del aviso de obra, un RT, cuando uno da un aviso de obra, lo que está diciendo es, yo en este establecimiento, ubicado en tal lugar, voy a trabajar. Vamos a poner un ejemplo para entendernos. Yo soy una empresa que tiene domicilio en la ciudad de Rafaela. Voy a hacer una obra que está ubicada en la localidad de San Justo o de San Cristóbal. ¿Sí? Si yo doy aviso de inicio de obra y digo que mi establecimiento está en San Cristóbal porque mi obra está en San Cristóbal, la RT van desde Rafaela hasta San Cristóbal cada vez que vayan a hacer ese trabajo. ¿Sí? Eso se considera, si hay un accidente, como un accidente in itinere. Ahora, si yo no declaro el aviso de inicio de obra, por más que tenga cobertura con la RT, por más que tenga un pago con la RT, y no declaré el aviso de obra, la RT nunca me va a considerar la cobertura de ese trayecto de la casa al trabajo, porque no va a tener fehacientemente declarado el domicilio. Entonces es muy importante dar siempre los avisos de obras, y esos avisos de obras son los que forman parte del legajo técnico. Accidente de trabajo tenemos mortales y no mortales. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la enfermedad profesional? La enfermedad profesional es una enfermedad contraída, siempre producida por la exposición a factores de riesgos. Siempre tiene que haber un factor de riesgo en el cual el trabajador esté expuesto a ese factor de riesgo, y esa exposición no puede ser casual, tiene que ser causal, y tiene que ser en un promedio superior a la media de lo que se denomina en salud laboral de morbilidad del resto de la población. Y en función de esta situación, en función de los factores de riesgos, que el COVID-19 fue declarado enfermedad profesional. Me dirán, ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son siempre, algunos autores podrán coincidir o no, pero siempre los riesgos, cuando hablamos de seguridad y higiene en las construcciones, son 5. Riesgos físicos, riesgos ambientales, riesgos ergonómicos, riesgos psicológicos o riesgos de contaminantes. Siempre. Esos 5 riesgos tienen un tipo o varios tipos de riesgos, o subtipos, tienen un qué y un cómo. Y esto es lo que normalmente hace un responsable de seguridad y higiene cuando piensa un programa o un procedimiento de seguridad. Vamos a poner un ejemplo, así me van siguiendo. Un riesgo físico, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, riesgo de caída en altura o riesgo de electrocución. Este es un riesgo físico, este es un tipo de riesgo. Caída en altura o caída a distinto nivel, riesgo eléctrico. Esos son tipos de riesgos. ¿Qué pueden provocar esos riesgos? Y un riesgo de caída en altura puede provocar traumatismos, golpes, etc. ¿Cómo se previenen? Se previenen generando protecciones colectivas, aislando el riesgo, suprimiendo el riesgo o utilizando elementos de protección personal. La primera condición de la seguridad y higiene es aislar el riesgo. Si no se puede aislar el riesgo, se genera la protección colectiva. Si no se puede generar la protección colectiva, se genera la protección personal. Un nuevo ejemplo, riesgo eléctrico. ¿Cómo sería aislar el riesgo eléctrico? Y interrumpimos el suministro eléctrico, bajamos un disyuntor y trabajamos sin tensión. Suprimimos el riesgo. Eso es aislarlo. Si no se puede suprimir la tensión, ¿cuál será la protección colectiva? Y utilizamos disyuntores diferenciales, utilizamos puestas a tierras, y si no se pueden eliminar ninguno de esos riesgos, o no se puede utilizar una protección colectiva, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos el elemento de protección personal, el guante aislante, lo que sea. ¿Sí? Ese es el caminito lógico del factor de riesgo y la protección. ¿El COVID-19 dónde entra? ¿En qué tipo de riesgo? Es un contaminante. Dentro de los contaminantes hay 2 tipos que marca la ley, los químicos y los biológicos. El riesgo del contaminante biológico pueden ser virus, bacterias, hongos. ¿Qué producen? Ejemplo en el COVID-19,
enfermedad respiratoria causada por el coronavirus COVID-19. ¿Cómo se soluciona? Es lo que vamos a ver ahora. Pero lo importante es entender este concepto, que siempre que aparece un factor de riesgo, va a aparecer un tipo de riesgo particular, va a aparecer una causa que puede provocar la exposición a ese factor de riesgo, y va a aparecer una medida de protección ante ese factor de riesgo. ¿Sí? Vamos a ir concretamente a esta situación del COVID-19. El COVID-19, según el decreto 367 del Poder Ejecutivo, lo declara enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque su tasa de morbilidad manifestada por la Organización Mundial de la Salud supera la media, porque ante la situación del aislamiento obligatorio, una persona que está exceptuada y está obligada a ir a trabajar o está exceptuada por cualquiera de las excepciones que nosotros conocemos, debe concurrir a su trabajo. Si contrae la enfermedad producida por el COVID-19, debe estar cubierto, y por eso se incluye el COVID-19 como enfermedad profesional. Pero se lo incluye con una particularidad. Se incluye el COVID como enfermedad profesional no listada. ¿Qué quiere decir no listada? Que ni bien termine la medida de aislamiento social, preventiva y obligatoria, va a salir automáticamente y va a dejar de ser una enfermedad profesional. Es solamente temporal, por eso es no listada. En este decreto se incluye en el artículo 1 el COVID. En el artículo 2 se dice que todas las aseguradoras no pueden desentenderse de darle cobertura a sus trabajadores ante esta enfermedad, pero también en el artículo 3 dice que ante un caso de COVID positivo va a ser la Junta Médica Central la que determina, mediante investigación epidemiológica, si ese trabajador se contrajo la enfermedad en el trabajo, yendo de la casa al trabajo, o en realidad se lo contrajo por algo que no tiene nada que ver con su trabajo. Ejemplo, alguno de sus convivientes pertenece al sistema de salud o tenía la enfermedad desde otro lugar y no va a ser considerada enfermedad profesional. Entonces, el COVID-19 va a ser enfermedad profesional siempre y cuando la Junta Médica Central y la investigación epidemiológica diga que lo contrajo el trabajador en ocasión del trabajo y producto del trabajo y a causa del trabajo. ¿Sí? Hasta ahora, desde que salió decretada como enfermedad profesional el COVID-19, no hay ningún caso en ninguna de las RT de la Argentina como enfermedad profesional. Van a empezar a existir en los trabajadores de salud y en los trabajadores de la seguridad seguramente en estos días. Pero en la industria de la construcción no existe ningún caso de COVID-19 tratado por una RT. ¿Qué es el COVID-19? Rodolfo, perdón, veces, solo para sí, hacerte la aclaración, estamos en los 10 minutos finales. Sí, ya lo voy cerrando. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es un coronavirus que se conocen desde hace muchísimo tiempo y hay una larga familia de coronavirus. Ustedes habrán escuchado el síndrome de Medio Oriente, el síndrome respiratorio agudo del SARS. El COVID-19 es una nueva cepa, es un nuevo tipo de virus que salió en el año 2019, por eso es COVID-19. ¿Qué sabemos nosotros de cómo se transmite? Se transmite, y en esto hay un montón de tela de discusión y hay investigaciones que se están llevando adelante y no hay resultados definitorios, pero se transmite de persona a persona. ¿Qué significa esto? Que todas las personas, cuando hablamos por las gotitas de saliva, por toser, por estornudar, simplemente por hablar, estamos pudiendo transmitir de una persona enferma a una sana el virus. ¿Sí? Es un patógeno que se transmite como cualquier patógeno. Está muy en dudas si puede haber entre persona y persona un puente, y las superficies sirven de contagio. Estaba hablando con unos bioquímicos de la UNL y ellos decían que como todo patógeno están convencidos que se transmite por las superficies, que si yo hablo y dejo gotitas o microgotitas de saliva en una superficie, alguien viene y las toca y se lleva la mano a la boca, a los ojos, se va a contagiar, porque el virus tiene un tiempo de vida y va a depender de múltiples causas, de la temperatura, de la humedad, de la ventilación, del sol. Pero el contacto es de persona a persona, pudiendo existir un puente o no. A raíz de esa situación es que en las obras se adoptó, y la provincia de Santa Fe lo hizo, un mecanismo de trabajo puntual para prevenirnos. ¿Recuerdan lo que decíamos antes? Tenemos el factor de riesgo contaminante
Tenemos el tipo de riesgo, el tipo de enfermedad, que es la enfermedad respiratoria producida por el COVID-19, y cuáles son los mecanismos de precaución. No hay vacuna, no hay cura, entonces tenemos una serie de medidas que pueden ir cambiando. Todo el paquete de medidas que existen, que es abrumador, me tomé el trabajo o el atrevimiento, si ustedes prefieren, de dividirlo para la obra en 4 grandes grupos. El primer grupo es la higiene personal, las segundas recomendaciones son en relación al ingreso a la obra, las terceras en relación a la producción edilicia concretamente, y la última en cuanto a las restricciones. ¿Cuáles son las normas de higiene general de prevención ante esta pandemia? Las que todos ya sabemos: lavarse las manos frecuentemente, utilizar tapabocas, mantener la distancia social, garantizar los elementos de higiene y toser o estornudar cubriéndose con el pie del codo. Y acá viene un parate. Con el uso de tapabocas hay una gran confusión, que tapabocas sí, tapabocas no. ¿Es lo mismo tapaboca que barbijo? ¿Es lo mismo la máscara plástica facial completa que el tapaboca? Todos son válidos y todos los dispositivos son aceptados y todos son aprobados cuando uno presenta un protocolo ante la provincia en la industria de la construcción. ¿Cuál recomendamos nosotros los responsables en seguridad y higiene? El tapaboca. Porque el tapaboca se puede lavar, el tapaboca se puede desinfectar. En cambio, los barbijos son descartables, tienen mayor costo y la función es la misma: es evitar que una persona posiblemente contagiada esté dispersando el patógeno o el virus en distintos lugares. ¿Sí? El tapaboca no te protege de que no te contagies, protege a los demás. ¿Sí? Esto es importante porque siempre genera esta confusión. El segundo punto: ¿qué debemos hacer en el ingreso a la obra, en el trayecto desde la casa del trabajador a la obra y en las salidas a la obra? Y esto va a depender fundamentalmente. Hay un protocolo madre que hizo la Cámara de la Construcción con la UOCRA y la provincia de Santa Fe, que como todo protocolo es general, pero esto va a depender puntualmente de la cantidad de trabajadores que tengamos. No es lo mismo tener una obra con 80 personas que una obra con 5. No es lo mismo el control de ingreso de 80 personas que de 5. ¿Cómo se programan los ingresos a obras? Se programan manteniendo el distanciamiento social. Es obligatorio controlar la temperatura y preguntar los síntomas de todos los trabajadores. No hay opción, nos tenemos que acostumbrar. Como nos acostumbramos en algún momento a usar el cinturón de seguridad, a usar el casco, a usar los botines, en este momento tenemos que generar ese hábito en la obra y tenemos que hacer esos programas de control y llevar los registros. Una vez que tenemos esos controles de síntomas, tenemos que generar que personas que presenten síntomas no ingresen a la obra y activar el protocolo, y se tienen que prohibir el ingreso a la obra de terceros o de visitas. Es muy común que a la obra ingresen familiares de los comitentes, contingentes de estudiantes, visitas a las obras. Todo el mundo hay que tratar de restringir los accesos y hay que tratar de que los que no se pueden restringir se sometan al mismo control que el resto de los trabajadores, sea el arquitecto, el ingeniero o el proveedor de materiales. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de seguridad cuando trabajamos en obra? Primero es programar todas las tareas con personal reducido. Nosotros estamos haciendo una losa de 100 metros cuadrados. La normativa nos dice que deberíamos tener una persona cada 5 o 6 metros. Una losa de 100 metros, tranquilamente con 8 o 10 personas se resuelve. Se pueden hacer tareas manteniendo cierta distancia. Lógicamente hay tareas en la construcción que no se pueden hacer separados. Hay tareas, si yo estoy haciendo un encofrado, un fondo de viga, o algún tipo de tarea que termina siendo más riesgosa, mantener la distancia social, no la voy a hacer. Voy a priorizar otros riesgos. Pero en la medida de lo posible hay que elaborar protocolos y procedimientos de trabajo que mantengan esa distancia social. Hay que utilizar los elementos de seguridad, hay que desinfectar toda maquinaria y herramienta cuando se inicia y cuando se termina la jornada laboral, y es recomendable para los espacios comunes, ahora le voy a mostrar unas fotos, mantener la limpieza permanente y periódica. Es fundamental que en toda obra haya una persona que esté encargada de hacer este tipo de trabajos. ¿Qué elementos de seguridad voy a utilizar? Yo en este tiempo escuché muchísimas sugerencias. Que todos los trabajadores que estén en la construcción usen guantes de nitrilo o de látex. No.
Guantes de nitrilo y de látex usará la persona que hace la desinfección de máquinas y herramientas, la persona que hace el control de ingreso a primera hora de la mañana cuando se ingresa a la obra. La persona que va a estar armando una losa, que va a estar haciendo ataduras con alambre, no va a usar un guante de nitrilo, porque le dura 2 minutos. Va a tener que usar el guante adecuado a la tarea que está haciendo. Está soldando un guante de descarne, está tomando puntales de madera, guantes de lana o de tela moteados. El guante de nitrilo lo va a utilizar la persona que toma los controles de temperatura, que hace los controles de ingreso, la persona que hace desinfección y limpieza. Nada más. Cada una de las tareas va a tener un elemento de seguridad y no tenemos ni que exagerarnos ni que quedarnos cortos con las disposiciones de seguridad. ¿Cuáles son las situaciones que no podemos más permitir en obra mientras dure esta situación de crisis? Es, uno, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, evitar los contactos personales, no compartir más el mate, los utensilios personales, los cubiertos, los vasos, no fumar en la obra. Esto es algo que hay que recalcarlo. Y hay que evitar que las personas de riesgos ingresen a la obra. Personas de riesgo más de 60 años, etcétera, etcétera. Y estos son los no. Yo les quiero hacer un repasito con respecto a lo que les decía hoy de las protecciones colectivas. Estamos enfrente del COVID-19, no nos podemos olvidar de todas las otras medidas de seguridad que siguen existiendo y todos los otros riesgos que siguen existiendo. Es los riesgos que existieron siempre más COVID-19. Nosotros hablamos de protecciones colectivas. Ejemplo, protecciones contra riesgo de caída en altura, contra riesgos eléctricos o contra protección de maquinarias. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Considerar las protecciones para esos riesgos más las relacionadas al COVID-19. ¿Cuáles son? Mantener los ambientes bien ventilados e iluminados, limpiar todas las superficies de trabajo, limpiar las herramientas, reducir la dotación de personal al mínimo, conservar la reposición de elementos de protección personal y garantizar el agua. Esto parece muy simple y muy general, pero es muy común que en la obra tengamos agua para lavarnos las manos y no tengamos desagüe. Si tenemos agua, necesitamos tener desagüe. Pues si tenemos una canilla que va a caer a la tierra o va a caer a un balde y todo el mundo se va a lavar las manos permanentemente, vamos a tener un gran charco de barro y para septiembre-octubre, más que COVID-19, vamos a tener dengue. Entonces hay que mantener todas las medidas de seguridad colectiva. Estos bioquímicos que recién les decía de la UNL me decían que el mejor aliado sigue siendo la ventilación de los espacios, la iluminación y la aireación. Si tenemos ingreso de material a obra, dentro de lo posible, vamos a ingresar cajas de cerámica, tirantes de madera, puntales telescópicos. Los ingresamos, ¿qué hacemos? Maquinita fumigadora, agua con lavandina, la disolución de 100 mililitros por ese pocillito, ese famoso pocillito de lavandina cada 10 litros de agua, pulverizamos todos los materiales e ingresan a la obra ya desinfectados. Y los utilizamos, si es posible, el día después, dejándolo en un lugar seco, en un lugar ventilado e iluminado. Es entendible que muchas veces vamos a necesitar un material con urgencia y lo tenemos que usar en el momento, pero eso no impide que nosotros hagamos una limpieza y una desinfección. No es un costo adicional y no es una imposibilidad. Es un hábito que tenemos que empezar a tener para poder trabajar, a no retroceder en estas medidas de excepciones, porque retroceder implicaría perder muchísimas circunstancias económicas, sobre todo, y de fuentes de trabajo, y si mantenemos estas recomendaciones vamos a poder seguir trabajando de manera segura. Termino. Lo mismo que tenemos con los elementos de protección colectiva, corre por los elementos de protección individual. Todos los que usábamos hasta ahora le tenemos que sumar los que se necesitan para el COVID-19. Vamos a tener que elegir el elemento de seguridad personal de acuerdo a la tarea. Los elementos deben ser individual, nunca compartidos. No deben inferir con otros elementos de protección personal. Yo he visto protocolos en donde dicen hay que usar un doble guante, el de nitrilo o látex y arriba el de tela o el de descarne. No. Realmente el que nunca estuvo trabajando en una obra puede decir eso. Es imposible generar o agarrar una herramienta de mano con un doble guante. Hay que usar el guante en la medida de lo necesario, no en exceso. Y hay que tener la precaución de desinfectar siempre la ropa y lavarla. Hay un protocolo muy común de la UOCRA que dice
se recomienda lavar la ropa de trabajo todos los días. En este momento del año, ya entrando a junio, en donde vamos a tener pocos días de sol, donde llueve a lo mejor 3 o 4 días seguidos, lavar la ropa no es factible. Sí que se puede hacer, rociarla con alcohol al 70%, se desinfecta, el alcohol se evapora rápido, se seca y se la puede reutilizar al otro día. Un trabajador que sale a las 5 de la tarde de la construcción no puede lavar la ropa y tenerla al otro día a las 7 de la mañana o tener varias mudas de ropa. ¿Sí? Fíjense en estas imágenes, y ya vamos a ir cerrando. Estas imágenes son de esta semana de obras acá en la ciudad de Santa Fe. La primera es una persona que está en el control de obra. Tema de si parece un astronauta. Sí, pero es solamente una persona que está haciendo el protocolo de ingreso a obra que pide la provincia. Mide la temperatura, pregunta si tiene tos, si tiene dolor de garganta o si tiene dificultad respiratoria. 1 minuto dura y ingresa el trabajador. Esta persona le rocía las manos con alcohol, hace el control de temperatura y luego se saca ese mameluco y ese traje y continúa con sus actividades normales. Fíjense en la imagen del medio, este es un comedor de obra. En este comedor normalmente ¿cuántas personas hay siempre? 10, 12, 15 personas. Actualmente se colocó un nylon para poder hacer una limpieza y una desinfección y se colocó unas marcas con la distancia recomendada para poder hacer el horario del almuerzo. ¿Sí? Y esta tercera imagen, una obra para poder contar con lavamanos, se sacaron las piletas del sector de baños, estaban todas muy juntitas, baños inodoros, y se colocaron las piletas, las mismas que estaban en el baño, colocaron en el pasillo, previo al ingreso del baño, para poder tener esta posibilidad del uso frecuente y el mejor aseo y la mejor higiene. No lo digo que lo tomen como modelo ni como ejemplo, simplemente digo que son pequeñas acciones que no incrementan los costos de producción y que pueden mantener medidas de seguridad y medidas de trabajo, de higiene y condiciones medioambientales óptimas para poder seguir produciendo en la industria de la construcción. Lógicamente, esto lo paso porque no nos va a dar el tiempo y es bastante largo. Por último, hay algunas consideraciones que son muy caras a nuestros hábitos. Fíjense en esas fotos, desde principio de siglo hasta un concurso de asado de obra que se realizó el año pasado. En la obra, además de la necesidad de ingerir alimentos, la necesidad de comer, los trabajadores, todo el mundo que estuvo en la obra sabe que hay una especie de hábito y hasta de tertulia en el horario del almuerzo. Es el horario de reunión, de charla, de compartir. Esta es una de las situaciones que ante esta situación de COVID nosotros ponemos en tela de juicio. ¿Necesitamos seguir comiendo? Por supuesto. Ahora, ¿podemos seguir comiendo el típico asado de obra en una sola tablita con 2 o 3 tenedores y un solo vaso compartido? No. Son cosas que tenemos que erradicar y es un hábito que hay que lograr. Todas las medidas que conocemos hasta el día de hoy en situación de seguridad y higiene para el COVID-19 son hábitos. No generan mayores costos o son mínimos los mayores costos. Normalmente son hábitos. Y como todo hábito cuesta, como costó tiempo llevar el casco, como costó tiempo colocarse un botín con punta de acero, como costó tiempo colocarse el cinturón de seguridad, estos hábitos también van a demorar. Vamos a tener que hacer capacitaciones, vamos a tener que machacar, pero son hábitos que con la insistencia se van a poder lograr y vamos a poder trabajar de manera correcta. ¿Sí? Bueno, Nadir, por ahí tendría un montón de cosas más, pero sé que el tiempo se va exagerando y me gustaría por ahí, ante todo esto que dije o estas cosas muy generales que voy comentando, que empiecen a surgir preguntas, así tal vez con esas respuestas o esas consideraciones podemos cerrar el tema. ¿Te parece? Bien, perfecto. Veamos si hay algunas preguntas, vamos al chat. Dice ¿Cómo? Rodolfo, desde el control municipal, ¿qué sanción le corresponde? ¿Qué sanción le corresponde al responsable de una obra? A ver, ¿ahí me escuchás? Sí. Ahí bien. Sí. ¿Me oís bien? Bien, escucho bien. voy. Leo dos preguntas seguidas. Dice Rodolfo, desde el control municipal, ¿qué sanción le corresponde al responsable de una obra privada si no cumple con estas medidas de seguridad? ¿Cabe la clausura de la obra?
Esa es una pregunta, paso a la siguiente. En la comuna donde trabajo estamos armando el reglamento de edificación. Y cuando hablamos de salidas de emergencia, se hace muy difícil identificar a quién exigírsela. Se hace muy difícil a que... Identificar a quién exigírsela. Bueno, vamos por partes. La primera pregunta, desde todo organismo, como todas estas disposiciones son políticas públicas, los organismos comunales y municipales tienen la potestad del control y del contralor de las políticas públicas. Yo les decía que el Ministerio de Trabajo controla las disposiciones laborales y por ahí la municipalidad las disposiciones físicas. Pero no se olviden que la municipalidad es el organismo por excelencia que tiene el poder de policía y el contralor sobre las obras. La municipalidad exige el plano, exige la presentación de los permisos de obra y exige la habilitación de esas obras, y cuando las obras se suspenden, se deben presentar los avisos de reinicio de obra. ¿Sí? Entonces la municipalidad o los organismos comunales tienen potestad para controlar las obras. Sin ir más lejos, acá en Santa Fe, esta semana comenzaron a salir en inspecciones conjuntas. Antes se llamaban comisiones tripartitas. Salía el Ministerio de Trabajo con la Cámara de la Construcción y la UOCRA a inspeccionar. Y ahora sale el Ministerio de Trabajo con la municipalidad, en el caso de acá, de Santa Fe, a hacer las inspecciones. Con lo cual, los organismos comunales tienen la potestad de auditar obras, de controlar y ante infracciones de hacer las medidas conducentes, porque si no se están cumpliendo estas condiciones a disposiciones nacionales o provinciales, en nuestro caso el decreto 367 del gobernador de la provincia, estamos ante una infracción y obviamente que hay que accionar. ¿Cuál es la sanción o cuánto es la sanción? Bueno, eso será tema de otra discusión, pero por supuesto que tienen injerencia. Y con respecto a la segunda pregunta, de las salidas de emergencia, que por ahí no, yo lo mencionaba haciendo referencia a seguridad edilicia, no es concretamente de esta charla, hay que exigírsela al comitente y al profesional que proyectó este edificio. Cuando uno proyecta, hay un reglamento que indica el factor de ocupación y los anchos de pasillo de salida de emergencia, y está escrito en la ley nacional, en el decreto 351, que es del año 79. Es una disposición bastante antigua sobre cómo son las salidas de emergencia. Así que la exigencia siempre es del profesional, del comitente, y obviamente el organismo de control es el municipal o comunal. Ahí me voy un poquito del tema. Normalmente cuando los municipios son muy chicos, siempre tienen una herramienta a mano, que es contar con la cooperación de los servicios provinciales policiales, como son los bomberos zapadores. Si ustedes requieren esa ayuda, siempre la provincia le va a dar una mano desde la Dirección de Bomberos Zapadores para elaborar esos contralores de seguridad, higiene y edilicia. Bien. Mientras repasamos las preguntas, les solicito que prendan las cámaras. Siempre al finalizar este encuentro nos parece importante poder vernos las caras unos minutos. Y repaso de vuelta, les recuerdo que tienen los micrófonos habilitados, tocando a la izquierda inferior, ven el logo del mute, pueden desbloquearlo ustedes mismos y realizar una pregunta. Perona María Celeste, te sugiero, si querés, habilitar tu micrófono y poder hacer la pregunta, porque vuelve sobre la cuestión de la salida de emergencia, haciendo referencia al factor de ocupación del suelo, que creo que es por donde viene la pregunta, en cuanto a la cantidad de metros cuadrados con los cuales requiere una salida de emergencia y o los tipos de salida de emergencia. Pero de todas maneras, te digo, María Celeste, ahora no la veo. Sí, está acá. Podés habilitar tu micrófono que está a tu izquierda abajo. Hola, buenas tardes. No me tardes. quería salir tanto del tema porque es más específico de COVID-19, pero bueno, es una duda que siempre se nos plantea. Yo estoy en 2 municipios trabajando y a la hora de hacer el reglamento de edificación nos resulta, nos da duda de a quién exigírselos, porque sabemos que donde hay, o sea, un lugar público donde hay circulación de gente continuamente, por ahí sí, pero trabajo en 2 pueblos muy chicos, y por ahí pasa de que en los ¿a quién se las exigimos? ¿A los kioscos se las exigimos? ¿A una carnicería se las exigimos, que en realidad no tienen tantos metros cuadrados y eso?
Bueno, yo te respondo esto y para no irnos tanto del tema de la industria de la construcción en relación al COVID, después te paso mi correo y si querés te doy ampliación, pero te recomiendo la ley, la lectura del decreto 351 reglamentario de la 19587, decreto 351 del 79. Toma nota de ese decreto, vas a tener esa respuesta y obviamente una actividad de un kiosco donde tiene una sola... Decreto 351 barra 351/79 es reglamentario de la ley 19587 que es del año 72. Ahí vas a tener las respuestas a esta situación. Lógicamente, cuando vos tenés un establecimiento laboral donde hay una sola persona, tu factor de ocupación es tan bajo que con una sola puerta, no vas a necesitar anchos determinados de salida de emergencia. No es lo mismo que un boliche bailable, una sala de cine, que hay 500 personas, 1000 personas. Claro, obvio. No te preocupes por lugares que haya una persona, porque con la misma puerta de salida e ingreso del público va a ser suficiente. ¿Sí? Perfecto. Pero bueno, cualquier cosa después te paso el correo y amplío esas inquietudes tuyas. Dale, buenísimo. Gracias. No, a vos. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Recordamos que pueden habilitar su micrófono. Bien, Sara Lauría, secretaria de Fortalecimiento Territorial. Rodolfo, bueno, muchas gracias. Siempre sirve repasar un poco cuál es la normativa general. Estos momentos sirven para repasar muchas cosas que por ahí está bueno tenerlas en cuenta en el todos los días, pero lo cierto es que bueno, esta pandemia, esta emergencia sanitaria nos pone también de cara frente a recaudos por ahí particulares que hay que tener, tanto en la obra pública como en la privada, y particularmente para los gobiernos locales. Recientemente el gobierno provincial ha puesto un especial énfasis en el control que se va a hacer en el retorno a la obra pública respecto de los controles que los municipios tienen que hacer en este sentido. ¿Hay alguna cuestión en particular que te parezca que debemos tener en cuenta o en orden a qué tipo de sanciones, cuál es la previsión en torno a las sanciones que los municipios deben aplicar en este sentido? Sí. Bueno, vamos por parte. No sé si vieron cuando iba pasando la presentación, por ahí me quedaban un montón de cosas en el tintero. Primero, la industria de la construcción es una industria que es muy heterogénea en los distintos lugares de la Argentina. Ustedes van a tener obra pública y obra privada, van a tener establecimientos con hasta 5 trabajadores, con hasta 50 trabajadores, con hasta 100 trabajadores o más de 100 trabajadores. Hay una situación bastante símil en cada tipo de obra. Actualmente en la provincia de Santa Fe, solamente de la excepción, se logró la obra privada con hasta 5 trabajadores y la obra pública que tiene un montón de particularidades porque la obra pública, dependiendo la necesidad y la urgencia, puede tener distinta cantidad de trabajadores. A ver, a mí se me explotó una red de gas o una estación transformadora eléctrica y no puedo solucionarlo con 5 personas y lógicamente voy a tener que ir con 7, con 8, con 10. No voy a tener esa restricción, ¿se entiende? La obra pública es muy distinta. Ahora, si mi obra pública es, no sé, construcción de cordón cunetas, y voy a tener que mantener las mismas restricciones que en el resto de las actividades de la industria de la construcción. Con respecto a la normativa, no hay disponible una sanción más allá de la que estipula el Ministerio de Trabajo, que actualmente tomó la posta como organismo de control. Las sanciones, los organismos municipales, comunales, lo que tienen que hacer es detectarlas e informarlas a la autoridad provincial. La autoridad provincial, en cuanto a sanciones, las sanciones que impone lamentablemente, y lo digo así, son normalmente sanciones siempre en función de empresas con un número elevado de trabajadores. Rara vez el Ministerio de Trabajo va a inspeccionar una obra pequeña, una obra con 2 o 3 trabajadores. Y ahí la vigilancia la va a tener que tener el municipio o la comuna. Las sanciones que aplica el Ministerio de Trabajo son en relación a inspecciones con actas,
Cada acta tiene puntos de infracción en función de la cantidad de vulneraciones que hacen a la norma, redacta un acta y coloca al final de cada punto la cantidad de trabajadores afectados. Ejemplo, si no se cumple el protocolo establecido por el gobernador en las actividades de excepciones del control de ingreso, van a decir, punto número 1, se incumple la normativa tanto, tanto, tanto. Personal afectado, 5, en el caso que sean 5. Si la semana que viene se habilita para 10 o para 20 trabajadores, pondrán 20. Y así por cada ítem de incumplimiento. Se suman la cantidad de trabajadores por todos los ítems y se le aplica un monto que depende del sueldo básico de un obrero de la construcción en función del salario de UOCRA, y ese es el valor que aplica la provincia como multa. ¿Sí? Ahora bien, cuando el trabajo no es con ART, cuando son autónomos, cuando son monotributistas, y cuando son pocas personas en una obra, normalmente el Ministerio de Trabajo no hace esas actas y delega a los municipios esta función, y no hay un organismo de sanción más allá que la paralización de obra, intimándolo para que regularicen la situación y volver a habilitarlos. ¿Sí? No hay, excepto que cada organismo tenga esta situación conjunta con el Ministerio de Trabajo, como lo logró la ciudad de Santa Fe, la de Santo Tomé, incluso creo que Esperanza trabaja de esa manera. Pero la sanción que tenemos es la suspensión de las obras, como ante cualquier infracción a la legislación vigente, y ante el cumplimiento de la sanción se dará reinicio nuevamente a la actividad. ¿Sí? Perdón, una sola cosita. Sí. Es decir, la suspensión dentro de las generales de la ley y en la reiteración de y con vuelta, con control, para ver si se restituye la situación, sí, y en la reiteración del incumplimiento, digamos, las previsiones generales. ¿No hay alguna cuestión en particular prevista para esta Obviamente, situación? exactamente, Sara, es así lo que vos decís, y esto independientemente y sin prejuicio de que los organismos comunales y municipales informen a los colegios respectivos de técnicos, de arquitectos o de ingenieros, porque recordemos que todos los profesionales de la construcción, de acuerdo a la última normativa, tanto la 498 para los arquitectos como la 1254, no me acuerdo, del año 18, en función de las actividades reservadas del artículo 42 y 43 de la Ley de Educación Superior, todas las profesiones que tienen el valor vida en riesgo, y la construcción lo es, tengan ese valor vida en riesgo, tienen responsabilidad sobre la seguridad e higiene en las obras, con lo cual todos los profesionales son responsables y tienen que rendir cuenta ante sus respectivos colegios y sus respectivas asociaciones gremiales, ¿no es cierto? Eso es independientemente de que cada autoridad o jurisdicción quiera hacer la comunicación fehaciente a un colegio y se le aplique un tribunal de ética o una sanción colegial al profesional. Sí. Bien. Rodolfo, otra pregunta aparece de Gustavo Mana. Dice, en lo referido a obras particulares donde hay aglomeración de personal que es imposible evitar, como un hormigonado de losas o pavimento urbano, ¿cuáles serían las medidas de seguridad necesarias? Un poco, entiendo que es un pedido de ampliación respecto de que vos haces referencia que cuando no es posible, se trabaja... Hasta el día de hoy, en la obra formal no es posible, porque se pueden 5 trabajadores. ¿Sí? Y es lo que yo le decía hoy, cuando se habiliten la cantidad de trabajadores, hay tareas que no vamos a poder mantener el distanciamiento social, porque mantener el distanciamiento implica no poder realizar la tarea o implica realizarla de una manera incorrecta. ¿Sí? Pero, ¿qué se va a tener que hacer en esos casos? Mantener la higiene personal, utilizar los tapabocas, mantener los controles de ingreso con todas las medidas sanitarias que nos piden, y luego realizar el trabajo. Y sí, todos los trabajadores pasan por esa misma situación. Piensen en los trabajadores de la salud, en los trabajadores de la seguridad, en cualquier tipo de servicio o actividad primaria, secundaria o terciaria, van a suceder estas cosas. Siempre es la recomendación del aislamiento, la recomendación de la distancia. Cuando no se puede, se extreman las medidas y bueno, y se desarrolla igual la tarea. Pero no hay una situación, recuerden que no tenemos una vacuna, no tenemos una solución, y el hormigón lo vamos a tener que seguir haciendo. Ahora, tal vez podemos generar un procedimiento de trabajo en donde digamos, que bueno, necesitamos para hacer paños de hormigón 10 trabajadores, 8 trabajadores, con 3 o 4 lo podemos hacer, y otros 3 o 4 en otro lugar. ¿Sí?
Fíjense si yo les comparto esta imagen. A ver si la puedo compartir. Son algunas cosas que no terminé hablando porque pensaba hablar de esto. ¿Ahí alcanzan a ver esa imagen? ¿Sí? Sí, Una es ve una bien. obra, un desagüe pluvial en una calle, y la otra un trabajo de desmuchado de pilotes en una obra privada. El profesional en estas dos situaciones puede determinar procedimientos de trabajo en donde se mantengan ciertos resguardos y ciertas precauciones y distancias. Fíjense, en donde está ese entibado y donde se está trabajando en esas mallas de hormigón, se podrían generar procesos de trabajo manteniendo cierta distancia. Lógicamente, a lo mejor no entre todos los trabajadores, pero en grupos reducidos y no con 40 personas ahí adentro. En esa excavación, en 1 metro por 2 metros, es necesario 3 trabajadores, y tal vez podemos hacer que un trabajador esté desmuchando un pilote ahí y hacer otra excavación desmuchando otro pilote en otro lugar, y logramos mantener la misma productividad de obra manteniendo distintas relaciones. Es cuestión de empezar a poner en consideración cada proceso productivo con la particularidad de la obra y con el ingenio del profesional que va guiando la tarea. Por eso se dice, y eso se habló desde la Nación, de que todos los procesos y todos los profesionales van a tener que, en función de cada tipo de obra, establecer los mecanismos más eficaces y no solamente tomarlo como una competencia del profesional, sino que lo van a tener que consensuar con todos los organismos de gestión que tiene una obra, con los operarios, con los mandos medios, con los jefes de obra, para lograr esa producción de manera eficiente. ¿Sí? Pero indudablemente va a haber trabajos que se tienen que hacer de a 2 juntos, de a 3 juntos, y se van a realizar. ¿Sí? Bien. No sé si queda alguna pregunta más. En el chat, al menos, no más. Bueno, si nadie más va a hacer uso, les agradecemos a todos por el tiempo. Espero que se hayan podido llevar algunos insumos y algunas cuestiones que le acompañen en el desempeño de las labores diarias. Y bueno, también desde la Secretaría quedamos a disposición por cualquier otra ampliación o consultas asociadas a estos temas. Tienen nuestras redes, nuestros contactos, así que quedamos a disposición de ustedes. La jornada sigue, hay otros temas relacionados, quienes lo convocaron por parte de los municipios tienen la agenda completa, por si les interesa, que era esta que corría al inicio de la charla. Así que, sin más, les agradecemos a todos, les agradecemos nuevamente, Rodolfo, por el tiempo, y los esperamos la próxima. Hasta luego. Bueno, gracias. Gracias a todos.